apoyándoles a pesar de lo que ha pasado en materia de seguridad, de economía, del sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pues porque ahí hay dolor, porque ahí hay tristeza. Y yo quiero ayudar a sanar ese dolor, pero eso no se sana con discursos chimbos y peroratas interminables. Eso se sana con hechos, hay que decirlo. No solamente le ha incumplido a esas personas este gobierno, también otros gobiernos que han generado ese dolor y ese resentimiento. Y yo quiero ayudarlo a curar porque yo tengo la obligación legal, constitucional y moral de unir al pueblo colombiano. Y eso no es con discurso. Yo voy a ser presidente también de los que voten por Cepeda y los voy a traer a la manada del tigre, cumpliéndoles los que no le cumplió ni Petro ni otros gobiernos. Doctor de la por Estrella. eso hay una deuda social y ahí hay un dolor que hay que sanar. El nuevo choque dejó ver, una vez más, porque Abelardo de la Espriella se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda. Con argumentos económicos, propuestas concretas y un dominio absoluto del debate, el tigre volvió a arrinconar al petrismo, desmontando su narrativa y mostrando que Cepeda no tiene cómo competir en ideas ni en visión de país. Pero usted también habla de una serie de decretos que se producirían en su gobierno en los primeros días. ¿Qué pasa entonces con los proyectos ante el Congreso? Me gustaría que pudiéramos hablar de cuáles son esos 5 proyectos principales que usted presentaría al Congreso para no ser un presidente única y exclusivamente, digamos, de decretos. Esto de la salud, por ejemplo, pasaría por algún tiempo para algún tipo de proyecto en el Congreso. Es que tú puedes tomar muchas de las decisiones vía decreto. Este gobierno ha extralimitado sus funciones, sin duda. Pero yo lo que quiero es tratar de llevar las cosas a un mejor punto para luego iniciar las reformas de fondo. Por supuesto que hay que pensar en reformas con el Congreso y para eso se necesita un Congreso amigo. Y yo tengo listas que me apoyan de partidos no tradicionales, de gente que quiere renovar la política, como la lista del Tigre de Salvación Nacional o la lista de Fico de Creemos. ¿No es tradicional? No, perdóname, no es tradicional en el sentido de la vieja política. Es un partido de propuestas. Es un partido de gente decente, sin mácula, sin tacha, sin investigaciones, al igual que la lista de Fico de Creemos. Así que si quieren apoyar al Tigre hay que apoyar la lista del Tigre, que es la lista de Salvación Nacional, y la lista de Fico, que es la lista de Creemos. Claro, hay proyectos muy importantes que hay que presentar al Congreso de la República. Y se hará tan pronto, por supuesto, con la ayuda de Dios y del pueblo colombiano, llegue a la presidencia de la República. Pero aquí necesitamos una reforma tributaria no para subir impuestos. A mí no me gusta hablar de reforma tributaria, sino de ley tributaria. Porque entonces la señora que nos está viendo en Cereté o que nos está viendo en Pereira pensará que la reforma tributaria es para subir. No, uno puede presentar una reforma tributaria para bajar los impuestos. ¿Cuál es mi propuesta? Al Congreso, al país, a las Cortes, porque esto tenemos que articularlo con las 3 ramas del poder público. Sí. Yo esto no lo puedo sacar solo adelante. El país va a quedar destruido. Necesito del apoyo del Congreso de la República y necesito del apoyo de los jueces de la República. ¿Para qué? Para tramitar las decisiones y los proyectos que sean necesarios para sacar a Colombia adelante en temas de seguridad, fundamental, que es un desastre también lo que está ocurriendo. Miremos la recuperación del sistema de salud, la lucha contra la corrupción, pero mire, la educación para los jóvenes, la lucha contra la pobreza. Hay muchos temas y necesito a todas las ramas del poder público porque el país se saca adelante entre todos. Y yo tengo la obligación moral, legal y constitucional de unir, de cohesionar a todos los colombianos. Mire, antes de entrar a seguridad, es que me llama la atención lo de la ley tributaria, pero es que hay unas realidades enormes, doctor de la Espriella, con las que llega el próximo presidente. Una deuda gigantesca, eso hay que pagarla. Así es. Hay unos gastos amarrados, porque todo el mundo dice, yo voy a bajar los gastos del Estado, pero ¿cómo? Si hay unos gastos ineludibles que no se pueden dejar de asumir. La deuda está disparada, la deuda pública. ¿Cómo hace una reforma tributaria sin aumentar impuestos? No, escúcheme, porque esto va articulado con otras cosas. La empresa más importante de un Estado o de un país es el Estado. Y ha sido manejada por gente que no sabe de manejo empresarial. Entonces, lo primero que tú haces cuando llegas a una empresa privada es recortar los gastos. Colombia tiene más de 600 o 700 mil funcionarios, el Estado colombiano, más de 700 mil funcionarios y contratistas que le sobran al gobierno, en donde hay necesariamente que eliminar unos cargos y unos contratos porque hacen las mismas cosas. Entonces, si tú empiezas recortando, si das seguridad jurídica y física, generas que haya confianza inversionista. Entonces la gente que está afuera viene a poner plata para invertir.
Si hay confianza inversionista, hay inversión social porque de ahí sale la plata para la inversión social. Ojo, entonces, si tú llegas, recortas el Estado, bajas los impuestos, empezando por el 4 por mil, que es el impuesto más repelente que hay. Tú tienes que pagar plata por mover tu propia plata. Y los impuestos a la gasolina. ¿Y por qué el 52% del valor de un galón de gasolina corresponde a impuestos. Entonces, permíteme y cierro con esto, que son 30 segundos, para que nos entienda todo el mundo, porque esto es un galimatías. No, claro. Tú llegas, das seguridad física y jurídica, hay inversión. Recortas el Estado, puedes empezar a bajar los impuestos. Activas los 4 motores de la economía: hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, construcción, agro. Está apagado el campo colombiano y puede ser el futuro de Colombia. Y el turismo. Vamos a despegar y, por supuesto, hay que refinanciar la deuda. ¿Subsidios? Pero con respecto a esto quiero decir una cosa importante. Ustedes me han preguntado de la deuda. Yo he estado en 30, 40 entrevistas. Todo el mundo habla de deuda, pero nadie habla de crecimiento. Un país que solo se fija en su deuda y no está pensando en crecer es un país que no tiene futuro. Bueno, el crecimiento se fijó en el 2.6 hasta ahora. Pero si nosotros hacemos eso, nosotros podríamos crecer hasta en un 6. Créanme, tenemos todo para hacerlo. Es que la deuda es como cuando usted en una casa, usted debe una plata, usted tiene que pagarla. Está bien, pero tú y puedes... los intereses se lo comen vivo. Pero Juan Roberto, hoy producimos, por ejemplo, 700 y pico mil barriles de petróleo. Nosotros con fracking, con absoluto respeto por la norma ambiental, podemos llevar la producción a 1.300.000. ¿Qué tal las reservas de gas que tenemos y que no estamos explotando con la calidad del gas? Lo que te digo yo es que nosotros estamos sobregirados, pero tenemos una caja fuerte llena de billetes. Entonces el tipo está sobregirado y dice, no voy a abrir la caja fuerte, sino que voy a seguir prestándole al banco. Nosotros tenemos que abrir la caja fuerte, que son los recursos que tenemos nosotros en el subsuelo. Y hay que explotarlos con responsabilidad ambiental para mejorar las finanzas. Y por supuesto hay otra cosa que es importante, la lucha contra la corrupción. Son 90 billones de pesos que se pierden al año. Si nosotros enfrentamos la corrupción como debe ser, de manera decidida, vamos a tener más platica para ponerle a la gente en el bolsillo. Y eso se puede hacer, créanme que se puede hacer. La corrupción es el gran propósito, obviamente, y en campaña muchísimo más, porque por supuesto es una gran promesa que establecería una nueva confianza entre los ciudadanos y los líderes, que está rota en buena parte por eso, pero que también al mismo tiempo se ha convertido en parte del sistema. Entonces, decir que la corrupción se va a acabar en un cuatrenio y que se va a poder, digamos, tener ese dinero es bonito, pero es bastante ingenuo en el sentido de que hay muchos dineros. Por ejemplo, la Contraloría presenta los informes de recuperación de dinero y muy pocas veces el porcentaje de recuperación es muy bajo. Pero volvamos un poco al tema. Pero déjame decirte algo sobre la corrupción, si me lo permites. Sí, claro. Porque es que yo no vengo de la política, yo vengo de la empresa privada. Yo no soy un mercader de ilusiones, yo soy un empresario de realidades. Yo te digo que la corrupción se puede combatir, ¿cómo? Con un bloque de búsqueda anticorrupción, conformado por la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Tú tienes un software ahí que tú metes el dato del funcionario, cualquiera que sea, y ahí sale con cuánto entró y qué plata tiene la gente alrededor. Pero eso está sofisticado y está organizado para que no los pillen así. Pero escúchame, pero ya te voy a decir, porque aquí lo que ha faltado es voluntad política. Ojo, que la voluntad política y la determinación de un presidente es la que cambia las cosas. Entonces, UIAF, Inteligencia de la Policía, Inteligencia del Ejército, Contraloría, Fiscalía y Procuraduría y Cooperación Internacional. ¿Y qué le propongo yo al país? Que sea el presidente de la República quien dirija ese bloque de búsqueda. A ver si me van a echar cuento a mí y me van a engavetar los expedientes. Yo me resisto a creer que Colombia no tenga salidas, que Colombia no tenga futuro. Hay países que han atravesado situaciones peores que las de Colombia y han salido adelante con determinación, con liderazgo, con fuerza, con ardentía y con patriotismo. Doctor de la Espriella, ya hablemos de seguridad, es que el tiempo corre y mire mucho tema. Usted dice que va a recuperar en 90 días territorios críticos. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que hay que hacer es retomar los territorios con la fuerza pública. Dicho de otra manera, tenemos que hacer presencia en lugares en donde el Estado desapareció para ser reemplazado por los grupos narcoterroristas y las bandas criminales. Bueno, definamos un momento presencia del Estado. Cuando un grupo de bandidos, de narcoterroristas y delincuentes está ganando la partida, es porque el Estado y el gobierno de turno son socios de ellos. Cuando el Estado y el gobierno se deciden, nunca pierde. El bandido más grande que ha tenido Colombia fue Pablo Escobar y terminó en el tejado de una casa en Medellín cuando se enfrentó al Estado y el Estado decidió enfrentarlo. Entonces nosotros tenemos que retomar los territorios
con lo que tenemos por ahora, porque voy a recibir una fuerza pública desmoralizada, desfinanciada. Y ahí le sale otra pata a la mesa. Nosotros necesitamos renovar una alianza estratégica con los Estados Unidos de Norteamérica y con el Estado de Israel para dotar a nuestra fuerza pública, primero de presupuesto para aumentar el pie de fuerza. Y no descarto traer a los veteranos y a los reservistas a que nos ayuden en el entretanto. Dos, un general retirado para manejar, claro, como por hicieron supuesto, los demás, por supuesto que han sí. hecho otros gobiernos. Por supuesto que sí, no lo descarto. Hay que traer presupuesto, hay que traer armas de primera generación, tecnología, drones, inteligencia artificial. Vamos a quedar con la flota aérea en el suelo. Ahora bien, este no es un problema solamente de Colombia, porque Colombia produce el 70% de la cocaína del mundo. Entonces, todos esos países tienen que poner plata en la solución de un problema que no solamente es de los colombianos, y yo tengo un plan perfectamente claro para proponerle a Estados Unidos y a Israel que eso se active desde el primer momento en que yo llegue al gobierno. ¿Y cómo hace que sea distinto a lo que han prometido los otros? Porque yo no soy de la rosca política, no estoy financiado por los grandes grupos de poder, no estoy financiado por los grandes conglomerados económicos, no pertenezco a la casta, no he tenido un cargo público, vengo del sector privado, he sido exitoso en lo que he hecho y lo que quiero hacer ahora es llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece. Y a diferencia de otros candidatos, no estoy aquí porque no tenga otras cosas que hacer. Estoy aquí porque he decidido que esta es la cosa más importante que debo hacer por mi país. Tampoco puede, digamos, creo que es el primer día, el adanismo famoso de llegar a decir, yo puedo hacer todo. El hecho de que no haya estado en el servicio público no es garantía de que lo vaya a hacer bien. No, estoy diciendo como tampoco es garantía que aquellos que han estado lo hagan bien. El señor que hoy preside Colombia fue concejal, fue diplomático, representante de la Cámara, senador, alcalde de Bogotá, y no ha hecho precisamente la mejor presidencia. Es decir, al final eso no depende sino de la voluntad política, de la ardentía, de la fuerza que tengas para hacer las cosas. Porque el presidente en Colombia tiene mucho poder y si lo enfocas para hacer las cosas bien y lo articulas con las otras ramas del poder público, con respeto por la independencia, sobre la base de acuerdos ante principios y valores fundacionales, no de politiquería y contratos. Y además de eso, articulas con la sociedad, con los gremios, con los empresarios, la solución de los problemas. Pero se requiere un liderazgo claro que tenga la voluntad política Abelardo, para hacer lo que el país necesita que se haga sin cálculo distinto a la conveniencia de lo que el pueblo colombiano necesita. Hablemos un poco de lo que usted dice sobre unir al país. Ha dicho, tengo el deber moral de unirlo, soy la persona capaz de unirlo. Para unirlo, usted tiene que hacer un diagnóstico, de alguna manera, de las divisiones y de las fragmentaciones. Total. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es lo que está fragmentado en Colombia? ¿Esto es una fragmentación social, económica, es una fragmentación ideológica? Porque aquí el gran reto, todas las anteriores. El gran reto justamente va a ser esa construcción que usted dice, que va a dar confianza. Sí pasa por el tono, estamos hablando en el mundo de un discurso de odio, estamos hablando en el mundo de una polarización muy fuerte que resulta a veces conveniente para hacer política, para hacer campaña, para exacerbar los ánimos y llevar a la gente a votar con un estado de ánimo X o Y. ¿Cuál es esa fragmentación y por qué sí puede ser usted la bisagra y quizá no quien meta un poquito el dedo en la herida? Quiero contestar esa pregunta. Sí, porque iba para allá. Hay un 35% de gente que sigue con Petro y que está con Cepeda. La pregunta es, ¿por qué esas personas que tienen todo el derecho a estar con ellos, ni más faltaba, están apoyándoles a pesar de lo que ha pasado en materia de seguridad, de economía, de sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera? Pues porque ahí hay dolor, porque ahí hay tristeza. Y yo quiero ayudar a sanar ese dolor, pero eso no se sana con discursos chimbos y peroratas interminables. Eso se sana con hechos, hay que decirlo. No solamente le ha incumplido a esas personas este gobierno, también otros gobiernos que han generado ese dolor y ese resentimiento. Y yo quiero ayudarlo a curar porque yo tengo la obligación legal, constitucional y moral de unir al pueblo colombiano. Y eso no es con discurso. Yo voy a ser presidente también de los que voten por Cepeda y los voy a traer a la manada del tigre, cumpliéndoles los que no le cumplió ni Petro ni otros gobiernos. Doctor de la por eso Estrella, hay una deuda social y ahí hay un dolor que hay que sanar y yo quiero hacerlo. Y cuando se enfrenten allá, altares Getón, eso es otra cosa, y esté sí, pero Cepeda y esté el tigre, ahí te vuelves ciudadana y estoy seguro que vas a ser una patriota que va a escoger lo que más le conviene a Colombia. El diálogo reveló algo que ya es imposible ocultar. Mientras Iván Cepeda es sostenido únicamente por el activismo ideológico y la protección política del petrismo,
Abelardo de la Espriella se consolida como la alternativa que le habla al país con realismo, conocimiento y carácter. Cada respuesta expuso la enorme distancia que existe entre un proyecto político construido sobre discursos vacíos y otro basado en soluciones concretas y viables. De la Espriella explicó con claridad que Colombia no necesita más improvisación, sino decisiones técnicas que reparen el desastre institucional de Petro. Mientras Cepeda insiste en mantener la narrativa del miedo, del resentimiento y de la confrontación ideológica, el Tigre habló de reformas tributarias que reduzcan impuestos, de recorte del gasto burocrático y de activar los motores productivos del país. Cepeda jamás ha podido ofrecer algo parecido. Sus propuestas no tocan la realidad económica ni la complejidad fiscal que enfrentará el próximo gobierno. Además, Abelardo dejó al descubierto el engaño detrás del petrismo. Hablan de pobreza, pero paralizan los sectores productivos, hablan de justicia social, pero arruinan la inversión, hablan de seguridad, pero entregaron el territorio a los grupos criminales. Y cuando se les exige resultados, se refugian en acusaciones, excusas o persecuciones judiciales contra quienes los incomodan. Esa es la razón por la que han intentado convertir a Abelardo en blanco de ataques inventados. No saben cómo derrotarlo en el terreno de las ideas. La claridad con la que habló sobre la deuda, la tributación y la necesidad de crecimiento económico fue un contraste humillante frente al discurso vacío del gobierno. Mientras Petro repite consignas ideológicas sin sustento, Abelardo recordó que los países no salen adelante con asistencialismo, sino con producción real, confianza económica y seguridad jurídica. Expuso algo que el petrismo jamás quiere admitir: Colombia está sobregirada, pero sentada sobre una riqueza inmensa que este gobierno se niega a utilizar por prejuicios ideológicos. Eso es lo que ha destruido el empleo, las finanzas y la estabilidad nacional. En seguridad, la superioridad argumental del Tigre fue absoluta. Explicó cómo recuperar los territorios, cómo recomponer la fuerza pública, cómo activar alianzas internacionales y cómo acabar con el fortalecimiento criminal que Petro permitió. Su mensaje fue simple pero devastador: cuando el Estado pierde frente al crimen es porque quienes gobiernan están del lado equivocado. Y el país lo sabe. Cepeda, en cambio, jamás ha condenado con firmeza a los grupos que hoy dominan regiones enteras. Esa debilidad moral lo inhabilita completamente para aspirar a la presidencia.